Buenas noches. Hay lugares en el mapa de nuestras ciudades que operan como la última frontera. Son espacios de una pulcritud fría, regidos por la ciencia y dedicados al silencio más absoluto. Son la última parada, la morgue. Soy el cronista de lo inexplicable, y mi labor esta noche es llevarlos a ese umbral, un lugar donde el cuerpo se convierte en evidencia y el alma en una pregunta sin respuesta. Los hombres y mujeres que trabajan allí, médicos forenses, técnicos, estudiantes, están entrenados para ver el cuerpo como un objeto biológico, una máquina que ha cesado de funcionar. Pero a veces, en la quietud de una plancha de acero, bajo la luz blanca y sin sombras, la máquina revela un eco, un gesto, una memoria que se niega a aceptar el fin de su función. Las siguientes crónicas han sido recabadas de esos espacios liminales. Son testimonios de quienes han mirado a la muerte a la cara y han visto algo más que un final. Este testimonio fue compartido conmigo por un médico cirujano ahora retirado, un hombre de ciencia y escepticismo. Insiste en que la lección más importante de su carrera no la aprendió de un libro de texto ni de un profesor eminente, sino de un cuerpo anónimo en una plancha de disección en la Facultad de Medicina de la UNAM, a principios de los años 80. Llamémoslo Dr. Morales. En aquel entonces era un joven estudiante, brillante, ambicioso y con la arrogancia propia de quien cree que la ciencia tiene una respuesta para todo. El cuerpo humano, para él, era un mapa de carne y hueso que debía ser memorizado y conquistado. El curso de anatomía era el gran rito de paso, y en el centro de ese rito estaba el anfiteatro, un lugar frío, con un penetrante olor a formol que se adhería a la ropa y a la memoria. A su grupo de 4 estudiantes se le asignó el cuerpo de un hombre mayor, sin reclamar, de unos 70 años, un desconocido al que, con el humor negro de los estudiantes, apodaron Don José. Don José era un cuerpo, un objeto de estudio. Morales y sus compañeros lo trataban con un respeto clínico, pero sin ninguna conexión emocional. Era un conjunto de músculos, nervios y órganos que debían identificar y nombrar. Las primeras semanas transcurrieron con normalidad. Aprendieron a usar el bisturí, las pinzas, las sierras. La disección avanzaba capa por capa, revelando la increíble complejidad del cuerpo. Pero Morales, a pesar de su pragmatismo, comenzó a notar cosas. Primero fue el frío. El anfiteatro siempre era un lugar helado, pero alrededor de su mesa de disección, el frío parecía más intenso, más penetrante. Un frío que no se sentía en las otras mesas. Sus compañeros se burlaban. «Es el miedo, Morales. Te está enfriando la sangre», le decían. Luego fueron los sonidos. En el silencio del laboratorio, mientras trabajaba concentrado, a veces le parecía escuchar un suspiro, un exhalar de aire muy suave que parecía emanar del propio cuerpo de don José. Lo atribuía a gases, a procesos de la descomposición, a su propia mente jugándole trucos por el cansancio y el formol. La primera experiencia que realmente lo sacudió ocurrió mientras estudiaban la mano. El profesor les había explicado la delicada arquitectura de los tendones y músculos, la maravilla de ingeniería que permite el movimiento de los dedos. Esa noche, Morales tuvo una pesadilla vívida. Soñó que estaba en el anfiteatro, solo, y que la mano disecada de don José, la mano en la que había estado trabajando, se movía. Soñó que esa mano se cerraba lentamente sobre su propia muñeca, con una fuerza sorprendente y un frío de tumba. Se despertó con el corazón desbocado. El sueño fue tan real que, por la mañana, al vestirse, se miró la muñeca y sintió que el mundo se le venía encima.
En su piel había una marca, una leve decoloración rojiza, casi un hematoma, con la forma inequívoca de 4 dedos y un pulgar. El miedo, por primera vez, fue real. No dijo nada a nadie. ¿Qué podía decir? ¿Que el cadáver de la mesa 3 lo había atacado en sueños? Se sentiría ridículo. Pero la marca estaba ahí, un recordatorio imposible. A partir de ese día, su relación con don José cambió. Ya no podía verlo como un simple objeto. Sentía su presencia, su historia. A veces, al hacer una incisión, sentía una oleada de una emoción que no era suya, un ramalazo de tristeza, de soledad. Miraba el rostro del anciano, con sus facciones anónimas y pacíficas, y se preguntaba quién había sido, qué vida había tenido, a quién había amado. La disección continuó. El torso, las piernas, los órganos internos. Y con cada corte, la sensación de estar invadiendo algo más que un cuerpo se hacía más fuerte. Morales se volvió retraído, obsesivo. Sus calificaciones, antes impecables, comenzaron a bajar. Sus compañeros notaron su cambio, su nerviosismo al acercarse a la mesa. El clímax llegó cuando comenzaron la disección de la cabeza. Era la parte más difícil, técnica y emocionalmente. Mientras trabajaba con sumo cuidado cerca de la laringe, la estructura que nos da la voz, ocurrió el fenómeno definitivo. No fue un sonido ni una visión, fue una avalancha psíquica. De repente, la mente de Morales se inundó con una emoción que era tan abrumadoramente poderosa que lo hizo tambalearse. No era la tristeza que ya había sentido. Era un torrente de puro, absoluto y desgarrador arrepentimiento. El arrepentimiento de un hombre que se muere sabiendo que ha dejado algo crucial sin decir. Y junto a la emoción llegó una frase. No la escuchó con sus oídos. La sintió en el centro de su cerebro. Una idea tan clara y perfecta como si alguien la hubiera gritado en su mente. No pude despedirme de ella. Morales soltó el bisturí, que cayó al suelo con un tintineo metálico. Retrocedió de la mesa, chocando con un carrito de instrumentos. Sus compañeros lo miraron, alarmados. ¿Qué te pasa, Morales? ¿Estás bien? Te pusiste pálido como un muerto. Pero Morales no podía responder. Estaba mirando el rostro sereno de don José, pero ya no veía un cadáver. Veía a un hombre, un alma, una historia de amor y pérdida. Entendió que, de alguna forma, el eco de la conciencia de ese hombre, su último pensamiento, su mayor dolor, se había quedado atrapado en el cuerpo. Y él, con su bisturí, lo había liberado. Abandonó el anfiteatro ese día y no volvió en una semana. Estuvo al borde de dejar la carrera. Cuando finalmente regresó, era un hombre diferente. La arrogancia se había ido, reemplazada por una profunda y humilde solemnidad. El doctor Morales terminó su carrera y se convirtió en un cirujano respetado. Pero, me dijo al final de su relato, cada vez que entraba a un quirófano, cada vez que sostenía un bisturí, veía por un instante el rostro de don José y recordaba la lección más grande de todas, que no hay cuerpos, solo hay personas, y que incluso después de la muerte, a veces, queda una historia por contar. La lección que aprendió el doctor Morales fue profunda y personal, una comunicación silenciosa entre el estudiante y su primer paciente. Pero, ¿qué ocurre cuando el mensaje del difunto no es un sentimiento, sino una imagen? ¿Una prueba tangible de sus últimos momentos? El siguiente relato nos fue confiado por un fotógrafo forense, un hombre cuyo trabajo era capturar la verdad objetiva, hasta que una de sus fotografías capturó lo imposible. Un amigo cercano de mi padre, a quien llamaremos Javier,
Trabajó por más de 15 años como fotógrafo forense para la Procuraduría General de Justicia en un estado del norte de México. Su trabajo, en la era de la fotografía analógica, era un arte oscuro. Documentar la muerte y la violencia con una objetividad clínica. Su cámara era una herramienta de la verdad y sus fotografías pruebas irrefutables. Pero hubo un caso, una desconocida, que le demostró que a veces la cámara ve mucho más que el ojo humano. Era una tarde de verano calurosa y seca. Javier fue llamado al CEMEFO, el Servicio Médico Forense, para realizar el reportaje fotográfico de un cuerpo. Se trataba de una mujer joven, de unos 25 años, encontrada en el acotamiento de una carretera federal. No tenía identificación. No había signos evidentes de violencia, ni heridas, ni marcas. La causa de la muerte era, en ese momento, un misterio. La llamaron desconocida número 14. Javier entró en la sala de autopsias, un lugar frío que olía a químicos y a muerte. El cuerpo de la joven yacía sobre una plancha de acero. Era bonita, de cabello oscuro y largo. Pero lo que más impactó a Javier fueron sus ojos. Estaban abiertos y eran de un color increíblemente inusual. Un verde tan claro que parecía casi amarillo, como los ojos de un gato. El médico forense le pidió que se diera prisa, pues necesitaba empezar la autopsia. Javier comenzó su metódica rutina. Fotografías de cuerpo completo, de la ropa, de las manos, de los pies. Acercamientos a cualquier posible marca o detalle. Trabajaba con su vieja cámara de 35 milímetros y película en blanco y negro de alto contraste. El estándar para la evidencia. Todo era clínico, profesional, distante. Finalmente, se acercó para la fotografía más difícil, el rostro. Por protocolo, debía fotografiar los ojos abiertos, tal como fue encontrada. Se inclinó sobre la joven, encuadró la toma, un primer plano de su rostro, con esos extraños ojos como punto focal. Ajustó el foco, disparó el flash, y por un instante tuvo la extraña sensación de que los ojos de la muerta lo estaban viendo realmente, con una expresión de terror infinito. Lo desechó como un truco de la luz y el cansancio. Terminó su trabajo y se fue al cuarto oscuro del laboratorio para revelar los negativos. Era un proceso que conocía de memoria, casi meditativo. Sumergió el papel en los químicos bajo la luz roja de seguridad y esperó a que las imágenes emergieran. Las primeras fotos eran las de siempre, imágenes nítidas, crudas, objetivas, el cuerpo en la plancha, los detalles de la ropa. Pero cuando reveló la fotografía del rostro, la del primer plano, su corazón se detuvo. La imagen era perfecta. El rostro de la joven, la textura de su piel, el cabello oscuro enmarcando su cara. Pero había algo terriblemente mal en sus ojos. Javier se acercó más, con una lupa de fotógrafo, y lo que vio desafiaba toda lógica y explicación. Reflejado en las pupilas de la mujer, en esos círculos verdes y transparentes, no estaba el techo de la morgue. No estaba el reflejo del flash de su cámara. Había una imagen increíblemente nítida, en cada pupila, como si estuvieran grabadas en un microcosmos. Se veía la imagen de un rostro, el rostro de un hombre con una barba descuidada, los ojos desorbitados por el pánico y la boca abierta en un grito silencioso. No era una imagen borrosa o sugerida, era un retrato perfecto, lleno de terror. Javier sintió un vértigo. Pensó que era un error del revelado, una doble exposición accidental. Revisó el negativo. La imagen estaba allí, diminuta pero innegable, en la emulsión de la película. No era un error. La cámara había capturado esa imagen reflejada en los ojos de la muerta.
entendió la terrible implicación. Había fotografiado lo último que esa mujer vio antes de morir: el rostro de su asesino. Con manos temblorosas, hizo una ampliación de la sección de las pupilas. La imagen del hombre se hizo más grande, más clara. Era un rostro que nunca había visto. Llevó las fotografías a su superior, un comandante escéptico y pragmático. El hombre las miró, frunció el ceño y las desestimó. Es una pareidolia, Javier. Una mancha en el negativo, un juego de luces. La mente ve caras donde no las hay. Concéntrate en la evidencia real. Pero Javier sabía lo que había visto. Hizo una copia de la ampliación y por su cuenta comenzó a preguntar. Mostró la foto a otros policías, a informantes. Nadie reconocía al hombre. El caso de la desconocida número 14 se enfrió. La autopsia no reveló nada concluyente. Muerte por causas indeterminadas. Su cuerpo fue a la fosa común. Pasaron 2 semanas. Javier no podía quitarse la imagen de la cabeza. Una noche, mientras leía el periódico, vio una pequeña nota en la sección local. Un hombre llamado Mario Galindo había sido reportado como desaparecido por su familia. La fotografía que acompañaba la nota hizo que a Javier se le helara la sangre. Era él, el hombre del reflejo. Javier llevó el periódico a su comandante. Esta vez, el hombre no pudo ignorarlo. Reabrieron el caso, pero era un callejón sin salida. ¿Cómo presentar una fotografía del reflejo en el ojo de un cadáver como evidencia? Era imposible. El caso nunca se resolvió. El cuerpo de Mario Galindo nunca fue encontrado, y la fotografía de Javier se quedó en un archivo, catalogada como una curiosidad sin valor probatorio. Javier se jubiló unos años después, atormentado por esa imagen. Entendió que su cámara, esa noche, no había sido una simple herramienta de la ciencia. Había sido un confesionario. El ojo de una muerta se había convertido en el único testigo de 2 tragedias. Y él, el fotógrafo, era el único que sabía leer su testimonio silencioso. A veces, la verdad más aterradora no está en lo que se ve, sino en cómo se mira. La cámara de Javier capturó un instante imposible, un secreto guardado en el último umbral de la percepción. Pero, ¿y si la conexión con los muertos no es un instante, sino un proceso? Una relación continua, un pacto silencioso. La siguiente crónica, fruto de una investigación en los pasillos del Servicio Médico Forense, nos habla de un legendario encargado del anfiteatro y el extraño deber que cumplía cada noche. Entre los médicos, policías y personal que han transitado por el Servicio Médico Forense de una de las grandes capitales de México, circula en voz baja la historia de un hombre que fue una institución en sí mismo, un diener, un encargado del anfiteatro al que todos conocían como Don Nacho. Trabajó allí por más de 50 años, desde mediados del siglo XX hasta su retiro. Era un hombre sereno, callado, que parecía inmune al horror y la tristeza que impregnaban su lugar de trabajo. La leyenda que lo rodea no es la de un fantasma, sino algo mucho más complejo y extraño. Es la historia de lo que sus pocos confidentes llamaban el intercambio. Don Nacho era el encargado de recibir los cuerpos, registrarlos y prepararlos para los médicos. Su rutina era invariable, pero tenía un ritual que solo los que trabajaban en el turno de noche conocían. Cada noche, justo antes de cerrar su jornada, cuando el edificio estaba en su punto más silencioso, Don Nacho se dirigía a las cámaras frigoríficas. No abría una gaveta al azar. Se quedaba de pie frente a los fríos compartimentos de acero y esperaba, como si escuchara algo que nadie más podía oír. Tras unos minutos, elegía una gaveta,
siempre una que contuviera un ingreso reciente, y la abría. Sacaba un pequeño banco de madera, se sentaba junto al cuerpo cubierto por una sábana y comenzaba a hablarle. Lo hacía en un susurro bajo e ininteligible. Le hablaba durante exactamente 15 minutos. Luego, con una suavidad infinita, volvía a introducir la gaveta, cerraba la cámara y se marchaba a casa. Nadie sabía qué les decía. Algunos pensaban que era una forma de procesar su trabajo, otros que simplemente rezaba por los difuntos. Pero los pocos que lo observaron de cerca a lo largo de los años notaron algo más. Un médico forense ya jubilado nos contó: Nacho parecía tener un sexto sentido. Siempre elegía los casos más trágicos, las víctimas de crímenes violentos, los accidentes terribles, los suicidios, los cuerpos que llegaban cargados de miedo y de dolor. La teoría, la leyenda del intercambio, sugiere que don Nacho había hecho un pacto, no con una entidad maligna, sino con el misterio mismo de la muerte. Él creía que las almas de los que mueren de forma violenta y súbita se quedan atrapadas en la confusión y el terror de sus últimos momentos. No pueden encontrar la paz para cruzar. Lo que don Nacho hacía, según la leyenda, era un acto de compasión radical. En esos 15 minutos, él les contaba a los difuntos historias de su propia vida, recuerdos de su infancia, el nacimiento de sus hijos, el sabor de una buena comida, la sensación del sol en la cara. Les ofrecía sus propias memorias de vida, su calor, su vitalidad. Y en ese acto les daba un ancla de paz, un puente para que pudieran recordar lo que era estar vivo y así poder aceptar que ya no lo estaban. Pero era un intercambio. A cambio de sus recuerdos de paz, don Nacho absorbía los últimos momentos del difunto. Se llevaba su miedo, su dolor, su confusión. Actuaba como un filtro psíquico, limpiando el alma del recién llegado para facilitarle el paso. La historia que confirma la leyenda le ocurrió a un joven agente del Ministerio Público, escéptico y ambicioso, que decidió que el ritual de don Nacho era una conducta inapropiada que debía ser reportada. Decidió obtener pruebas. Una noche, se escondió en una pequeña oficina con vista a la sala de las cámaras frigoríficas, con una grabadora de audio. Vio a don Nacho entrar y realizar su ritual. El anciano eligió una gaveta, la que contenía el cuerpo de una joven que había sido víctima de un crimen terrible esa misma tarde. Abrió la gaveta, se sentó en su banco y comenzó a susurrar. El agente encendió la grabadora, pero el sensible micrófono solo captaba un leve siseo. La voz de don Nacho era demasiado baja. Frustrado, el agente se concentró, tratando de sentir la atmósfera, de captar cualquier cosa que pudiera usar en su reporte. Y entonces lo sintió. No fue un sonido, fue una oleada de emoción pura y brutal que lo golpeó como una pared. Sintió un terror cegador, la adrenalina del pánico, el dolor agudo de una herida y, sobre todo, una confusión desgarradora. Por un instante, él era la joven. Estaba reviviendo sus últimos segundos de vida. La violencia, el miedo, la sorpresa final de la muerte. Fue tan real, tan abrumador, que se ahogó en un grito silencioso y cayó al suelo, convulsionándose. A través de sus ojos llenos de lágrimas, vio a don Nacho. El rostro del anciano estaba contraído en una mueca de dolor, sus manos apretadas con fuerza. Estaba temblando, como si estuviera recibiendo una descarga eléctrica. Estaba compartiendo el tormento de la joven. El episodio duró apenas un minuto. Luego, el rostro de don Nacho se relajó. La serenidad volvió a él. Se inclinó, susurró algo más y con una ternura infinita cerró la gaveta.
La terrible sensación que había inundado a la gente desapareció al instante, dejándolo tembloroso y vacío en el suelo. A la mañana siguiente, encontraron a la gente en la oficina, en un estado de shock nervioso. No pudo explicar coherentemente lo que pasó. Don Nacho, al verlo, simplemente se le acercó y le puso una mano en el hombro. «Hay pesos que un solo hombre no puede cargar, licenciado», le dijo con su voz tranquila. «A veces hay que ayudar a repartir la carga. Es lo menos que podemos hacer por ellos». El agente renunció a su puesto una semana después. Don Nacho se jubiló a los 85 años y murió pacíficamente mientras dormía a los 90. La leyenda del intercambio perdura entre los viejos muros del forense. Un recordatorio de que, a veces, el acto más grande de compasión requiere tomar para uno mismo el dolor de los demás, y de que la morgue, para un hombre, no era el final, sino el lugar donde realizaba su más sagrado y secreto deber. Hemos llegado al final de nuestro recorrido por la última antesala. Las historias de esta noche nos han mostrado que incluso en el lugar más clínico y silencioso, los ecos de la vida y la voluntad pueden manifestarse de formas que desafían nuestra comprensión. La muerte es un final, pero quizás no es un silencio absoluto. Les agradezco por su solemne atención. Si su profesión o las circunstancias de la vida los han llevado a ser testigos de un fenómeno en estos lugares de despedida, les invito a compartir su crónica. Su testimonio es un acto de memoria. Recuerden que cada cuerpo cuenta una historia. Y a veces, si escuchamos con suficiente atención, podemos oír el último capítulo. Soy el cronista de lo inexplicable. Que el silencio de esta noche les traiga paz.